Entonces vamos a reanudar con las reuniones académicas de este 2023, hoy con el tema pues de los lunes, que es de cirugía de columna. El tema pues como para iniciar es un tema introductorio, un tema básico, pues de ciencias básicas más o menos, que es la vascularización medular, pero también teniendo en cuenta qué implicaciones va a tener todo este sistema de irrigación medular en algunas cirugías de columna, tanto como cirugías oncológicas como resecciones en bloque, corpectomías y también en cirugías de deformidad. Mi nombre es Cristian Ramírez, residente de tercer año, que los va a estar acompañando el día de hoy. Entonces, la estructura de la vascularización espinal sabemos que es una red compleja, ¿cierto? Que no solamente está por las arterias espinales que vienen desde arriba del eje vertebrovascular, sino que va a tener una gran red anastomótica y de otros vasos que lo van a estar ayudando. Es una ruta predecible en la mayoría de los casos, que va desde arriba hacia abajo, desde los grandes vasos hacia el parénquima de la materia blanca y la materia gris de la médula respectivamente. Y tenemos todos los vasos segmentarios que son los que van a ayudar a esas arterias espinales y que todos esos vasos segmentarios se forman de grandes vasos, ya sea del cuello, del tórax o del abdomen respectivamente, cada segmento va a tener su peculiaridad. Entonces, los vasos segmentarios generalmente se van a ir en un ramo anterior y en un ramo posterior, el anterior para ayudar a la irrigación de la arteria espinal anterior y el posterior para ayudar a la irrigación de las dos arterias espinales posteriores, que aunque son las arterias principales de la médula, solas no pueden suplir todas las necesidades y todo el metabolismo funcional que tiene la médula espinal. Entonces, la rama espinal da la arteria radicular anterior y la arteria radicular posterior para irrigar respectivamente esas partes de la médula. Los dos tercios anteriores y el tercio posterior, los dos tercios anteriores por la arteria espinal anterior y el tercio posterior por las dos arterias espinales posteriores que son más pequeñas. Todos estos vasos segmentarios van a atravesar el foramen vertebral también a lo largo de la raíz emergente. Van a acompañar la raíz por todo el foramen. Hay 31 pares de arterias radiculares, ¿cierto? Una para cada nivel, pero como vamos a ver ahorita, algunas van a ser pequeñas, otras muy rudimentarias, mientras en los dichos segmentos va a haber unas que son más dominantes que otras, y es por esto que va a haber unos niveles y unos segmentos de la médula más irrigados que otros. Las arterias radiculares entonces contribuyen a toda la irrigación longitudinal de la médula, ¿cierto? Van a contribuir a esas arterias espinales anterior y posterior, como dije ahorita, el anterior a los dos tercios anteriores y esas arterias radiculares anteriores con la espinal anterior forman unos vasos que son llamados los radiculomedulares anteriores para los dos tercios anteriores de la médula. Entonces, como dije ahorita, cada segmento tiene sus peculiaridades, como por ejemplo, en la columna cervical, la arteria espinal anterior, sabemos, se origina de las dos arterias vertebrales y allí en sentido cefalocaudal se va a ir pues irrigando los dos tercios anteriores de la médula con ayuda de los vasos segmentarios que se originan de las arterias. Acá en el segmento cervical se va a originar de las propias arterias vertebrales o de ramas cervicales profundas, cervicocostales y cervicales ascendentes. Entonces miren toda la ayuda que tiene acá a nivel cervical la espinal anterior. Y normalmente hay una o varias radiculomedulares dominantes, ¿cierto? Como hay varias, entonces el segmento cervical es relativamente un segmento que está muy bien irrigado a comparación del torácico, que por ejemplo los vasos segmentarios salen de la aorta o de la subclavia en los segmentos superiores y se continúa pues como arterias intercostales, ¿cierto? En las segmentarias. Y el número de radiculomedulares es menor que en otros segmentos. Es por esto que acá, a nivel de la columna torácica, es muy susceptible a la isquemia, ¿cierto? Es muy poco tolerante a la hipoperfusión o a la hipoxemia en contexto de trauma, en contexto de enfermedad neoplásica, por toda esta pobre irrigación colateral que tiene. Es por esto que acabando el segmento torácico, en los segmentos finales, aparece la arteria de Adam-Kevich, ¿cierto? O sea, la arteria espinal anterior sabemos que es nutrida por una o dos radiculomedulares dominantes en la columna torácica, pero la más dominante va a ser esta arteria radicular magna o arteria radicular de Adam-Kevich, que mide más o menos 1.3 milímetros, sigue siendo muy pequeña, pero es
dominante en comparación con las otras, va por el lado izquierdo y casi siempre sale entre T9 y T12, pero tiene algunas variantes, ¿cierto? Entre T9 y T12 sale en el 75% de los casos, entre T5 y T8 en el 15% de los casos y entre L1 y L2 solamente en el 10% de los casos. Ya hablando de la columna lumbar, el cono medular, que sabemos que en la mayoría de los adultos está entre L1 y L2, en los niños que sale un poco más abajo, pero el cono medular se nutre por la terminación de la arteria espinal anterior y como vamos a ver ahorita, hay unas anastomosis colaterales que ayudan a irrigar el cono, ¿cierto? Ya sea de arterias radiculares lumbares bajas o de sacras que contribuyen a dicha red anastomótica, entonces el cono acá en esta parte terminal está muy bien respaldado vascularmente. Entonces acá lo vemos, por ejemplo, acá lo vemos como acá en el eje vertebrobasilar se forma, de las dos vertebrales se forma la arteria espinal anterior que se va en todos sentidos cefalocaudal hacia abajo, está el cono medular. Vemos como acá en el segmento cervical, como les había mostrado ahorita, hay ramas de las vertebrales, hay ramas que vienen de la subclavia, de cervicales profundas, que van a ayudar a todas las segmentarias y a todas esas arterias que contribuyen a la irrigación de la columna cervical. Miren que acá en el segmento torácico son menos las arterias radiculares o dominantes. La protagonista pues es la de Adam Kewix, más o menos en los segmentos T9 a T12. Y vemos como acá en el cono medular termina la arteria espinal anterior y tiene toda esta red anastomótica que lo ayuda, que viene de las arterias sacras o de arterias lumbares bajas. Entonces miren cómo a nivel cervical y lumbar hay un buen respaldo relativo de vascularización, mientras que la médula torácica queda un poco más descubierta a pesar de tener un gran vaso como la aorta. Acá en este corte transversal vemos entonces cómo viene la arteria segmentaria, que se divide en una arteria radicular posterior para ayudar a las dos espinales posteriores, que son más pequeñas que la anterior, que es ayudada pues por la arteria radicular anterior, y que en los segmentos dominantes forman la radículo medular anterior para darle la irrigación a estos 2/3 anteriores de la médula. Vemos acá en la relación del cuerpo vertebral con un gran vaso como es la aorta, cómo sale la arteria segmentaria y a nivel del foramen se va a dividir entonces en el ramo posterior radicular y en el radicular anterior para complementar la irrigación. Acá también para mirar esas relaciones anatómicas, miramos, está el cuerpo vertebral de 9, ¿cierto? A este nivel va a salir la arteria de Adam-Kewis, pero miramos cómo se comporta esta segmentaria o intercostal posterior a nivel torácico, que me va a dar la radicular posterior y la radicular anterior, y que en este segmento, como es la magna, entre T9 y T12 va a ser la arteria de Adam-Kewis, que ellas junto con la espinal anterior, va a formar todas esas arterias sulcales que de una forma centrífuga van a dar la irrigación a todos estos 2/3 anteriores de la médula. Miremos acá un poco más de cerca las dos espinales posteriores con ayuda de la radicular posterior y toda esa red anastomótica que forma la radicular anterior con la espinal anterior, ¿cierto? Listo. Teniendo en cuenta entonces esa que es la vascularización normal, debemos tener en cuenta que la irrigación medular en condiciones patológicas se afecta y que la médula, aunque tiene una red compleja de vasos, es menos tolerante a la isquemia que por ejemplo el cerebro. Entonces, la presión de perfusión espinal es básicamente la presión aórtica distal o la presión arterial media menos la presión extrínseca medular o la presión del líquido cefalorraquídeo, muy comparable con la presión intracraneana pues, en su fórmula. Entonces, la irrigación de la médula puede ser interrumpida iatrogénicamente durante intervenciones quirúrgicas un poco cruentas como la reparación de una aorta, ya sea abierta o de forma endovascular cuando se afectan todas esas arterias segmentarias o ya en resecciones de tumores como por ejemplo en corpectomías grandes o cirugías de resección en bloque o cirugías de deformidad tipo hiposcoliosis, escoliosis pues con curvas muy pronunciadas. La perfusión medular entonces, el mecanismo de daño medular es la hipoperfusión global, ¿cierto? Porque es una parte del sistema nervioso central que es poco susceptible a la hipoxia. La hipotensión sistémica ayuda
como mecanismo fisiopatológico, la isquemia selectiva, ya sea por la oclusión de segmentarias dominantes, ya sea iatrogénicamente o por compresión de tumores, o lesión por reperfusión, cuando en algunas cirugías de deformidad requerimos ligar algunos vasos y después se reperfunden y es daño por reperfusión. Entonces, en cirugías de deformidad, hay unos estudios que trataron de ver todos esos sacrificios vasculares, o sea, qué tanto se afectan al ligar o al coagular algunas arterias segmentarias, qué tantos efectos tenían en el desenlace neurológico del paciente, ¿cierto? Que pueden llevar a paraparesia todo este sacrificio de los vasos radiculomedulares dominantes. Entonces, por allá en el 90, un estudio viejito, pero hicieron este estudio que era la paraplegia que resultaba de la ligadura de los vasos segmentarios en la cirugía de deformidades. Entonces, ¿qué se dieron cuenta en este estudio retrospectivo? Buscó todos los casos de paraplegia secundaria a la ligadura de vasos durante la cirugía de deformidades. Y este estudio no fue tan claro en decir, listo, es seguro ligar 1, 2, 3, 4 o 5 segmentarias, ese no fue el desenlace, sino que este estudio sirvió más bien para determinar unas guías o unas reglas para saber qué vasos debo ligar y cómo los debo ligar en el contexto de cirugías de deformidad teniendo un bajo riesgo de lesión medular. Entonces, hay 4 normas grandes que podemos sacar de ese estudio y es hacer una ligadura de forma unilateral, que es muy útil en el contexto de deformidades, porque en el contexto ya de tumores a veces la afectación de los vasos es de forma bilateral, entonces es otro punto que ahorita vamos a hablar. Entonces, en cirugía de deformidad, hacer una ligadura unilateral, hacerlo más que todo en la convexidad de la curva, ya que pues en la concavidad es más difícil técnicamente y hay un poco más de irrigación colateral en esta parte, entonces se recomienda más hacerlo en la convexidad de la curva, ligarla hacia la mitad del cuerpo vertebral, ¿cierto? Evitando también que no se afecte toda esa red anastomótica que puede haber allí y evitar obviamente la hipotensión anestésica y todos los cuidados perioperatorios, no llevar a los pacientes anémicos, que no se les baje la saturación de oxígeno, toda esa neuroprotección pues que hay durante el cuidado anestésico y perioperatorio. Listo, esto en cirugía de deformidad. Ya cuando estamos hablando de resecciones oncológicas, las cirugías de resección en bloque son un reto en el mantenimiento de la irrigación medular, ¿cierto? Porque durante la corpectomía pues puede haber una lesión iatrogénica de los vasos o por el tumor hay un daño primario pues de los vasos por la infiltración que puede haber allí. Y la extensión del tumor a veces hace imposible que se puedan preservar todos estos vasos que van hacia la médula. Entonces, se han tratado también de hacer estudios que nos digan qué tanto número de segmentarias es seguro sacrificar, qué tantos sacrificios vasculares se pueden hacer en dichos segmentos. Todo esto para lograr unas resecciones en bloque, unas resecciones oncológicas adecuadas que traten de hacer en realidad un buen control oncológico, valga la redundancia, pero que no afectar pues obviamente la funcionalidad ni los desenlaces neurológicos de los pacientes. Entonces por allá en los años 50 que se empezaron a hacer esta pregunta, entonces empezaron a hacer estudios experimentales y los modelos pues, que vieron como más factibles en ese momento fueron los perros, ¿cierto? Entonces hicieron este estudio de la isquemia del cordón espinal como un estudio experimental. Entonces cogieron los perritos, los llevaron a cirugía bajo anestesia general, monitoreo, le hicieron una laminectomía y empezaron a ligar y coagular todos estos vasos segmentarios. Entonces durante la evolución y durante pues todos los pasos de esta cirugía se dieron cuenta que cuando se sacrificaba de 1 a 4 segmentarias, los perritos salían sin déficit o si salían con déficit era muy transitorio. Que cuando se ligaban 5 segmentos los pacientes salían con un déficit neurológico transitorio, pero que cuando se ligaban 6 o más segmentos ya los perritos quedaban parapléjicos o con déficit densos permanentes. Listo. Luego, unos estudios más recientes, también en perros, mirando la interrupción, pero ya bilateralmente en varios niveles, y qué influencia también tiene en el flujo vertebral, en el flujo sanguíneo vertebral. Entonces, miraron los efectos de las ligaduras de las segmentarias en los niveles T11, T12 y T13 en los perritos.
¿Por qué? Porque esta área corresponde en los humanos a esta zona que está irrigada por la arteria de Adam-Kewix, ¿cierto? Y no hubo cambios significativos en los potenciales evocados después de ligar estas segmentarias en estos tres niveles. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, miren el experimento, cogían los perritos bajo anestesia general y mediante monitoreo continuo y medían también el flujo a nivel de T12, el flujo sanguíneo. Entonces miren cómo el control inicial en los potenciales somatosensoriales, el control, luego que ligaban T12, ligaban T11, ligaban T13, miren cómo no cambió en realidad, no hubo un cambio significativo en los potenciales, ¿cierto? Luego, un poco más reciente, querían saber entonces la influencia en el flujo del cordón espinal y la función neurológica de ligar bilateralmente tres segmentarias, otro estudio experimental en perritos. Entonces cogían e interrumpían las arterias segmentarias bilaterales en los tres segmentos conocidos, T11, T12 y T13, que como les dije corresponde en los humanos a las arterias que irrigan pues a Adam-Kewix, y evaluaron los potenciales evocados, los potenciales motores y la evaluación neurológica 14 días después. Miremos otra vez el perrito bajo anestesia general, monitoreo continuo, con potenciales y medición pues del flujo sanguíneo. Se dieron cuenta entonces, esta es la media del flujo sanguíneo. El paso 1 fue cuando ligaron un nivel, el paso 2 cuando ligaban el segundo y el paso 3 cuando quedaban las tres segmentarias excluidas. Miren que no hubo una reducción significativa en el flujo sanguíneo vertebral. Luego, en los potenciales somatosensoriales, después del tercer paso, tampoco hubo unos cambios significativos en los potenciales, ni en los potenciales motores tampoco hubo un cambio grande. Entonces, la interrupción bilateral de las arterias segmentarias en tres segmentos es seguro y en realidad no mostró un daño funcional en la médula espinal. Los perritos no mostraron un daño neurológico persistente. Entonces, de acá se empezaron a sacar varias guías y varias recomendaciones, como por ejemplo la embolización prequirúrgica de dichos segmentos puede ser segura sin causar un daño neurológico al paciente, y esto evita grandes pérdidas sanguíneas, ya que aunque en cirugía se pueden ligar o coagular estos vasos, a veces por la extensión del tumor o por accidentes vasculares no previstos, puede ser muy difícil el control vascular o la coagulación de estos vasos intraoperatoriamente. Pero ¿qué evidencia hay en humanos, cierto? Entonces, como obviamente no se pueden hacer este tipo de estudios en humanos, por todos los comités de ética y eso, lo que tenemos son estudios retrospectivos. Y tenemos este estudio del 2010 que nos dijo que la interrupción de la arteria de Adam-Kewix durante una resección en bloque, qué tanta afectación neurológica tienen los pacientes. Entonces cogieron hicieron toda esta revisión retrospectiva en los pacientes en los que se sacrificó este segmento a este nivel, y la interrupción de la arteria de Adam-Kewix para cirugía de resección en bloque no significó un deterioro neurológico en los pacientes. Entonces la recomendación es entonces que uno puede hacer el sacrificio vascular de tres arterias segmentarias, incluyendo Adam-Kewix, pues, que es como la radicular magna y es como donde más flujo vascular aquí hay en la zona dorsal, si es necesario, ¿cierto? La recomendación es hasta tres arterias segmentarias. Obviamente durante la cirugía tenemos la opción de hacer monitoreo para evaluar intraoperatoriamente pues todos esos sacrificios vasculares que vamos haciendo. Tenemos potenciales evocados somatosensoriales, electromiografía continua o potenciales evocados motores, y los potenciales somatosensoriales se prefieren porque no se afectan con los anestésicos. Hay unas maniobras de neuroprotección cuando estamos haciendo esos sacrificios vasculares, ¿cierto? Entonces, tenemos que mantener la hemostasia, ¿cierto? Mantener hemodinámicamente estable al paciente, mantener la presión arterial media, mantener la oxigenación tisular, no dejar que el paciente se anemice, no entrar al paciente anémico, garantizar una buena saturación de oxígeno, evitar los estresores mecánicos con una distracción exagerada o una corrección rápida cuando estamos hablando de cirugía de deformidad. Todo esto es como unas medidas de neuroprotección para evitar que cuando se estén haciendo sus sacrificios vasculares el paciente haga algún déficit. Obviamente acá no cabe la hipotensión quirúrgica, la hipotensión anestésica. En los protocolos de neuroprotección, entonces algunos autores recomiendan que se deben minimizar los riesgos de isquemia perioperatoria, como les dije, no dejar anemizar al paciente, no dejar hipotensarlo, la angiografía previa para determinar los vasos radiculomedulares dominantes, para saber qué tan
seguro va a ser o no la ligadura o el sacrificio de estos vasos, pero ya vimos que aunque se ligue a Ankevis, el paciente no va a tener un deterioro mayor. Aquí cabe entonces determinar qué tan útil va a ser la embolización prequirúrgica para tener un mayor control del sangrado intraoperatorio. Mirar los potenciales evocados somatosensoriales y motores que durante cirugía pueden ser una guía. Hay unos pacientes obviamente que tienen más riesgo de isquemia, por ejemplo pacientes con edad avanzada, enfermedad vascular periférica o enfermedad renal, o en los pacientes que se prevé sacrificio vascular mayor, ya sea por la extensión del tumor. Entonces, en estos pacientes, algunos autores recomiendan hacer un drenaje de líquido cefalorraquídeo profiláctico. Mantener entonces esa presión de líquido cefalorraquídeo menor de 10 y una presión arterial media mayor de 90, ¿cierto? Eso se puede hacer pues con transductores subaracnoideos y obviamente la presión arterial media con la invasión pues anestésica del paciente. Entonces en ocasiones se puede clipar el vaso y si muestra cambios en los potenciales se retira, pero hay veces pues que no es factible pues por la extensión del tumor solamente clipar y luego desligarlo. En ocasiones en los que el vaso no puede ser preservado pues se ha intentado la revascularización, pero técnicamente es un poco más complejo. Entonces sea cual sea el caso, es una decisión muy difícil, por ejemplo, estar ahí en cirugía y determinar si yo necesito hacer un sacrificio vascular mayor, el riesgo de paraplegia que tenga el paciente versus la adecuada resección oncológica que yo le pueda ofrecer, ¿cierto? A veces hay que definir unos límites y eso es muy importante definirlo antes de cirugía con el paciente, explicarle los riesgos y decirle que por la extensión del tumor no sea ya por daño medular directo, sino por daño vascular, el paciente puede quedar parapléjico. Entonces son cosas que hay que discutir previamente con el paciente, definir los objetivos. La ventaja pues que actualmente tenemos técnicas y tecnologías de radioterapia pues, avanzadas que nos pueden ayudar con eso, pero siempre la resección oncológica va a ser el objetivo más que todo en tumores primarios. Entonces, unos mensajes para llevar a casa es que la irrigación medular es una red compleja de vasos, anastomosis por las arterias segmentarias que ayudan a esas arterias espinales anterior y posteriores, que hay zonas muy desprotegidas vascularmente, básicamente algunas partes de la médula torácica. Estudio de las variantes anatómicas en el planeamiento quirúrgico, entonces determinar los pacientes que yo les hago una angiografía previa para determinar las radiculares dominantes y saber entonces qué tanto riesgo voy a tener en esos sacrificios vasculares. Cirugía de alta complejidad, como cirugías grandes de deformidades o corpectomías con resecciones en bloque que signifiquen un sacrificio vascular importante para yo alcanzar el objetivo oncológico, que es una resección con márgenes. Entonces, según estudios experimentales en animales y estudios retrospectivos en humanos, es seguro el sacrificio de hasta 3 arterias segmentarias, no importa el nivel, incluso con Adam-Kewis, que es la magna, no hay deterioro neurológico en esos pacientes. Hay un papel de la embolización prequirúrgica en el contexto de tumores, porque el control pues, hemostático intraoperatorio puede ser difícil en ocasiones. Y muy importante determinar con el paciente antes de cirugía los objetivos de la intervención y los riesgos intrínsecos pues, que conlleva estos sacrificios vasculares. Muchas gracias.